Estimados estudiantes, en este video vamos a hablar acerca de la etiología y la patogénesis de las enfermedades perimplantarias. Sabemos que existen diferencias entre los tejidos periodontales y perimplantarios. Una de las diferencias importantes es la ausencia del ligamento periodontal en los tejidos perimplantarios, que significa no solo un- una diferencia en el soporte, sino que también en la irrigación, en la vascularización que entrega el ligamento periodontal, en la propiocepción que entrega, ¿ya? También la orientación de las fibras colágenas ubicadas en el tejido conectivo subyacente. Los implantes se encuentran paralelas a la superficie, a diferencia de lo que ocurre en las piezas dentarias, donde tenemos fibras colágenas eh, ubicadas en distintas direcciones que le dan un soporte y una malla de protección al diente. Y la otra diferencia importante es la respuesta a los patógenos, ya que la porción coronal del implante va a estar rodeado por una delgada capa de fibras colágenas con poca vascularización, y esto también va a afectar los mecanismos de defensa alrededor de un implante comparado con lo de un diente. Si pudiéramos hacer una similitud, podríamos decir que la mucositis es a la gingivitis como la periimplantitis es a la periodontitis, ¿no es cierto? Y pasando entonces a la definición, podemos decir que las enfermedades perimplantarias en su conjunto son patologías inflamatorias de origen infeccioso que afectan a los tejidos que rodean al implante y que se dividen en dos: perimplantitis y mucositis perimplantaria. La unión del epitelio con la superficie del implante está dada por hemidesmosomas, al igual que lo que ocurre en el tejido conectivo. Pero como dijimos, estas se disponen de forma longitudinal respecto a la superficie del implante y no perpendiculares como ocurre en el caso de los dientes. En el caso del implante, la zona coronal tiene una disposición circunferencial con poca vascularización, mayor proporción de fibras respecto a fibroblastos. Por lo tanto, si se destruye esa débil unión, la contaminación bacteriana se va a extender y puede llegar directamente al tejido óseo. La definición de mucositis perimplantaria es una inflamación de la mucosa perimplantaria en ausencia de pérdida ósea marginal. Esta es causada por acumulación de biofilm que interrumpe la homeostasis huésped-microorganismo en la interfaz o unión de mucosa implantar, resultando en una lesión inflamatoria. Existe fuerte evidencia de estudios en animales y en humanos que la acumulación de biofilm es el factor etiológico de la mucositis. Aún no hay evidencia clara con respecto a mucositis no inducidas por placa, ¿ya? Y la mucositis es una condición reversible hasta las primeras 3 semanas, y sabemos también que es un precursor de periimplantitis. Es decir, es muy poco probable que tengamos una periimplantitis si no hemos tenido una mucositis. Y la periimplantitis, por su parte, se define como una condición patológica asociada a placa que se presenta en los tejidos alrededor de implantes, caracterizada por la inflamación en el tejido conectivo periimplantar y la pérdida progresiva de hueso. Actualmente existe evidencia científica, tanto en animales como en estudios clínicos, suficientes para apoyar que la acumulación de biofilm bacteriano es el factor etiológico primario en el desarrollo y la progresión de las infecciones perimplantarias. Si bien eh, existen estudios que indican también como un factor etiológico la sobrecarga oclusal, la ausencia de encía queratinizada alrededor de los implantes o la malposición de los implantes, aún no existe evidencia categórica que asocie estos factores directamente como factores etiológicos.
podrían ser factores a considerar, pero sabemos y hay claridad con respecto a que la acumulación de biofilm es el factor primario para cualquier enfermedad periimplantaria. Además, si consideramos que la colonización bacteriana comienza media hora después de la colocación de los implantes. Diversos estudios han demostrado que tanto la formación de placa como la respuesta inflamatoria del huésped en el tejido conectivo es similar en dientes y en implantes, y la microbiota subgingival en salud y enfermedad también es similar. En el estudio en humanos de Máximo y colaboradores del año 2009, se compararon mucositis, perimplantitis y los implantes sanos, y se evaluó la presencia de porfiromonas gingivales, treponema denticula y Tanalera forsythia, en donde se encontró mayor proporción de estas especies en la periimplantitis, luego un 11% de mucositis y por último un 1% de estas especies en implantes sanos. Esto nos parece indicar que no existe diferencias microbiológicas marcadas entre una mucositis periimplantaria y una periimplantitis, lo que puede significar que en la mayoría de los casos la enfermedad evolucione o eventualmente pueda evolucionar de una mucositis a una periimplantitis. En este otro estudio se evaluaron diversos agentes periodontopatógenos, especialmente el Actinomyces actinomycetem la porfiromonas gingivales y la Tanalera forsythia. Y estos tres principales, que son los agentes patógenos más asociados con periodontitis, fueron detectados con mayor frecuencia y en mayor cantidad en periimplantitis que en salud. Estos tres agentes, junto con otras especies periodontopatógenas, como las que están escritas ahí, se asocian también a la periimplantitis. Esto pone en evidencia la similitud microbiológica que existe entre las enfermedades periimplantarias y la periodontitis crónica. Entonces podríamos decir que en baja cantidad de placa vamos a tener presentes cocos gram positivos y bajas proporciones de especies gram negativas. A la medida que va pasando el tiempo y esta placa se va haciendo más compleja, el biofilm se va haciendo más complejo, vamos a ir encontrando elevadas proporciones de anaerobios gram negativas por las facilidades del hábitat donde se va a ir formando y anaerobios facultativos. Estudios recientes han señalado la posibilidad de que un número limitado de casos pueda presentar una microbiota diferente y que se asocia a la microbiota encontrada en dispositivos médicos implantados, como por ejemplo las pseudomonas aeruginosas, especies de enterobacterias, Candida albicans o estafilococos. Para aclarar solamente el concepto, porque me imagino que ustedes lo conocen, pero la patogénesis tiene que ver con el origen y la evolución de una enfermedad y sus factores asociados, a diferencia de la etiología, que es lo que vimos anteriormente, que es la causa de la enfermedad, ¿no es cierto? Hago la diferencia para que ustedes tengan claro lo que es etiología y patogénesis, que me imagino que todos lo tienen claro, pero por si acaso. La colonización bacteriana por sí sola en el surco periimplantario no va a implicar el desarrollo de la periimplantitis. Por lo tanto, se sugiere que, aunque sabemos que los patógenos bacterianos son el inicio de la enfermedad, la respuesta inflamatoria sumada al desequilibrio en la interacción huésped-parásito es la clave en la destrucción del tejido periimplantario. La periodontitis y la periimplantitis tienen muchas características clínicas comunes, pero, como hemos visto, las diferencias estructurales de arquitectura en los tejidos de soporte de los implantes y en los dientes van a influir en la respuesta a las infecciones.
En una primera etapa, durante los primeros 7 días, vamos a tener una biopelícula asociada a los tejidos perimplantarios sanos, presencia de bacilos, cocos anaerobios facultativos gram positivos, similares a lo que se observa en salud, en los dientes. Este autor realizó un estudio con 20 pacientes a los cuales se les realizó una terapia periodontal y además un tratamiento con implantes. Y no realizó medidas de control de placa bacteriana durante 3 semanas. Los resultados mostraron que la formación de placa nueva alrededor de los implantes es similar sobre lo que pasó en los dientes y se observó un aumento en el índice gingival y en la profundidad del sondaje muy similar en dientes y en implantes. Sin embargo, tras 90 días sin un programa de control de placa, se tomaron biopsias y el examen histológico de la encía y la mucosa perimplantaria mostró en ambos tejidos un infiltrado de células inflamatorias y que la extensión apical, así como el tamaño de esta, era mayor en la mucosa perimplantaria que en la encía, incluso 3 veces mayor. Aunque la composición en ambas lesiones tenían características comunes. Por lo tanto, se sugiere que la respuesta del huésped a la agresión bacteriana durante un periodo de 3 meses es más pronunciada en una mucosa perimplantaria que en la encía, y además que tras 6 meses la lesión inflamatoria que se produce en la mucosa perimplantaria tiene un mayor contenido de células plasmáticas y de linfocitos. Sabemos que las lesiones de la mucosa perimplantaria tienen menos fibroblastos que las lesiones producidas en la encía, lo que las haría menos eficientes para encapsular las lesiones asociadas a la placa. Como resumen, en la mucositis perimplantaria, primero se va a producir una formación de biofilm en la superficie del titanio, van a empezar a colonizar anaerobios gram negativos, aumenta el infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo con mayor cantidad de neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y en algún momento se debiera producir una adaptación del epitelio de unión a la inflamación si es que esto se detiene aquí. En el caso de que progrese, la respuesta inflamatoria y la acción de las bacterias van a llevar a la destrucción del aparato de soporte del implante, se inicia una inflamación crónica con un infiltrado inflamatorio celular más severo y la tasa de progresión también es más rápida en implantes que en los dientes. Linde realizó en el año 92 un estudio en perros donde colocaron unas ligaduras, imagínense unas suturas alrededor de los implantes y lo evaluaron 4 semanas después. Se vio que había mayor signo de inflamación y de pérdida ósea en perimplantitis que en la periodontitis, y al examen histológico se mostró que el infiltrado inflamatorio también era mayor en las lesiones perimplantarias y que además se extendía hasta la cresta ósea. Además, en las periodontitis no encontraron presencia de osteoclastos, a diferencia que en las perimplantitis se registraron grandes cantidades de osteoclastos en el hueso adyacente al infiltrado inflamatorio. Otros autores también encontraron similares resultados en estudios de monos. En este estudio se vio la pérdida ósea y se destaca que la pérdida ósea fue más pronunciada alrededor de implantes que en dientes y que se asociaba histológicamente con un alto número de osteoclastos. Esto indica una diferencia importante entre las lesiones de perimplantitis y periodontitis y además corrobora los resultados obtenidos por otro estudio donde se vio que el infiltrado inflamatorio en las perimplantitis era entre 4 y 6 veces mayor que el de las periodontitis y se encontró una relación inversa con respecto a la distancia entre la lesión y el hueso. En las perimplantitis la lesión se extiende apical al epitelio de unión y, como les decía, contiene mayor proporción de células inflamatorias. El patrón de diseminación de las perimplantitis es más agresivo
y más apical que las periodontitis. En general, las lesiones de periodontitis están limitadas por un tejido conectivo que las separa del hueso alveolar por al menos 1 milímetro. En cambio, en las perimplantitis, las lesiones incluyen estos espacios medulares del hueso alveolar debido a la mala organización de los tejidos perimplantarios. Es así que las lesiones perimplantarias son poco encapsuladas y se extienden hacia el tejido óseo, lo que incluso podría llevar a la pérdida del implante. Esto provoca esta típica pérdida ósea radiográfica en forma de cráter y presenta una inflamación y eritema de la mucosa, sangramiento y supuración. A veces, a pesar de que tengamos esta tremenda pérdida ósea, el implante podría permanecer estable en el tiempo. Hay evidencia que indica que la perimplantitis es 5 veces más frecuente en pacientes que tuvieron historia de periodontitis que en aquellos que nunca la sufrieron. Y que además se identificaron patógenos potenciales alrededor de dientes que podían colonizar implantes en 6 meses después de haberlos colocado. Sabemos que los pacientes que tienen historia de perimplantitis, pacientes con un pobre control de placa bacteriana y que no han sido sometidos a terapias de soporte, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades perimplantarias. Además, existe una relación significativa entre la profundidad del sondaje perimplantario y el total de anaerobios cultivables, al igual que la frecuencia de detección de perfinomonas gingivales. ¿Ya? Bueno, eso es en cuanto a la patogenia. Hice un resumen, espero que les haya quedado claro. Y en cuanto a la prevalencia, la verdad es que los datos que existen no están muy estandarizados. Hay variabilidad súper importante entre un estudio y otro, y esto tiene que ver en gran parte porque aún en los estudios que tenemos no existía la nueva clasificación, por lo tanto no había un lenguaje común, no teníamos definiciones similares, y en cada estudio, por ejemplo, se definía perimplantitis de maneras diferentes que en otros estudios. Por lo mismo, los datos son en rangos muy variados. Por ejemplo, en este estudio del INDE se presenta una prevalencia de un 80% de pacientes para la mucositis perimplantaria en un 50% de los sitios, y para perimplantitis varía entre un 28 a un 56% de pacientes, y en un 12 hasta un 43% de los sitios. En la Asociación Europea de Osseointegración en el año 2012 presentó estos datos, mucositis que variaban entre un 8 y un 48% y perimplantitis entre un 16 y un 25%. Entonces, como les decía, aún no tenemos datos claros de la prevalencia, y esto da pie a hacer mayores estudios con respecto a la prevalencia. Esta es la bibliografía recomendada para la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos el viernes. Chao a todos.